Fíjese bien. El conjugado de un complejo, fíjese, voy a colocar la fecha. ¿Cuánto es ahora, María Fernanda? 7, muy bien, gracias. 7 del 05, 20, 21. Ok, fíjese bien, repaso o una retroalimentación. Retroalimentación. Ok, entonces en ese video hablábamos que si Z era un complejo de la forma A más BI, su conjugado, ¿sí? Su conjugado se abreviaba de esta forma, una Z con una línea en la parte de arriba. Y de este conjugado, pues sabíamos de que lo único que teníamos que hacer era cambiar el signo de la parte imaginaria. O sea que el conjugado tiene la forma A menos BI. ¿Sí? Luego, fíjense bien, a partir de ello, pues vamos a razonar en unas pequeñas propiedades que son consecuencias de esto mismo. Fíjense bien. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual el conjugado del conjugado? Es decir, Z conjugado 2 veces. Bueno, si somos un poquito perspicaces, nos vamos a poder dar cuenta que Z conjugado, pues nosotros le hemos dicho que es A menos BI. Luego, si volvemos a conjugar esto, una vez más, ¿a qué voy a llegar? ¿A qué voy a llegar si yo conjugo esto? Fíjense bien, si conjugamos esto, ¿a qué voy a llegar? A menos BI. Si le aplico el conjugado, ¿a qué llegaría? Recuerden, en el conjugado le cambio el signo a la parte imaginaria, ¿verdad? Entonces, si le cambio el signo a menos BI, ¿cómo quedaría? Quedaría A más BI. ¿Y qué resulta del conjugado del conjugado? Si usted se fija, el conjugado del conjugado es lo mismo que el Z dado al inicio. O sea que puedo concluir que Z conjugado 2 veces es igual al número Z original. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasará? Pregúntase usted, ¿qué pasará con esta expresión? El conjugado de Z, conjugado, conjugado. ¿A qué será igual el conjugado del conjugado del conjugado? A menos BI. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Bueno, usted sabe de que ya Z conjugado 2 veces es A más BI, ¿verdad? Entonces, si usted conjuga esto una vez más, le quedaría A menos BI. ¿Me doy a entender en eso o hay alguna duda? ¿Sí? Ok, entonces, fíjense bien, entonces Z conjugado 3 veces es igual a Z conjugado. De aquí, fíjense bien, si usted un poquito más quiere ir experimentando más allá, se va a dar cuenta que cada que haya un número par de conjugados, es decir, que yo vaya a conjugar el número Z, por ejemplo, 2, 4, 6 veces, un número par de veces, siempre voy a llegar al Z original. Pero si yo conjugo un número impar de veces, siempre voy a llegar a Z conjugado. Entonces, esa es una de las propiedades, ¿sí? Esa es una de las propiedades. El Z conjugado un número par de veces siempre es el Z original. Y Z conjugado un número impar de veces siempre es Z conjugado. Ahora bien, con eso en mente, quiero que pensemos en lo siguiente. Fíjense bien, aquí va otra pequeña propiedad que por ahí, pues yo sé que cuando ya usted sea todo un ingeniero o un licenciado en algo, pues yo sé que le va a servir. Fíjense bien. Sea Z igual a un número complejo de la forma A más BI. Y sea W un complejo de la forma C más DI. Fíjense bien, yo quiero saber qué pasa algebraicamente, qué pasa en el campo de los números complejos con esta operación. El conjugado de la suma de Z con W. ¿A qué será igual eso? Eso tiene, pues, su equivalente. Me interesa más que nosotros lleguemos a ese equivalente. Fíjense bien. Me están pidiendo que yo diga qué resultado tengo de Z más W conjugado. Entonces, vamos a plantearlo. Fíjense bien. Z más W es A más BI más
C más DI, ¿sí? Aquí tenemos A más BI más C más DI, ¿sí? Entonces, yo quiero ver qué sucede con el conjugado de esta suma. Aquí a nivel interno, si usted pues omite un momentito esta línea, esa línea del conjugado, usted se va a dar cuenta que ahí tenemos la suma de dos complejos. ¿Cómo se suman dos complejos? Fíjense bien. Parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Ejecutemos eso aquí, fíjense bien. Igual. Parte real con parte real es A más C. Y parte imaginaria con parte imaginaria, eso es BI más DI. Aquí no le hemos aplicado el conjugado todavía. Aquí lo que hemos hecho es expresar la suma de estos dos complejos. Ahora sí, fíjense bien. Apliquémosle conjugado. ¿De quién tengo que cambiar el signo si voy a aplicar el conjugado? ¿Me ayuda, María Fernanda? ¿A quién le tengo que aplicar? A la parte imaginaria, ¿verdad? ¿Quién es la parte imaginaria de este complejo? Porque aquí ya tenemos parte real y esta ¿cuál sería? Esta sería la parte imaginaria, entonces su signo, el que debe de cambiar, es este de en medio, ¿verdad? Recuerden, en el conjugado cambia el signo de la parte imaginaria. Entonces la parte imaginaria de este complejo es justamente eso. Y su signo, pues hasta ahorita es más, ¿verdad? Veamos entonces a qué llegamos. Conjuguemos eso. Entonces me quedaría A más C menos, ¿sí? Al aplicarle ese menos quiere decir que ya lo estoy conjugando. ¿Menos qué? BI más DI. ¿Ok? Ya no le pongo esta línea porque aquí ya apliqué el conjugado. ¿Ok? Ahora bien, veamos qué más puedo hacer. Voy a distribuir este signo menos para cada una de estas cantidades. Es decir, como quien dice, multiplicando por menos 1. ¿Sí? Porque hay un signo menos. Entonces, igual. A más C menos BI menos DI. ¿Para qué ha hecho eso? Ya van a ver, fíjense bien. Pequeño artificio. Voy a asociar, voy a ocupar ley asociativa. ¿Sobre quién? Este de acá, este A, con este menos BI. Parte real, voy a asociarla con esta parte imaginaria. ¿A qué voy a llegar? Bueno, fíjense bien, A menos BI. Más, voy a asociar esta parte real, que es C, con esta parte imaginaria, que es menos BI. Ahora, piense un momentito, piense bien, piense un momentito. Usted aquí tiene A menos BI, pero la expresión A menos BI es el conjugado de ¿quién? Es el conjugado de Z. O sea que esta expresión de acá es Z conjugado. Ahora, ve esta otra expresión de acá, C menos DI, que es justamente el conjugado de doble. Entonces, profesoría, ¿qué conclusión quería que tomáramos de aquí? Esta es la conclusión, fíjense bien. Ya si lo vemos en lenguaje un poco de los números completos, es lo siguiente. Voy a trazar aquí y voy a escribir Z más W y aquí voy a terminar. Z más W. Esto quiere decir, fíjense bien, que en los números complejos está la propiedad de que el conjugado de una suma es igual a la suma de los conjugados. Es como que si usted viera un paralelo de la ley distributiva, ¿sí? Un pequeño paralelo de la ley distributiva. Como quien dice, cuando yo tengo el conjugado de cada uno de estos, puedo conjugar cada uno y sumarlos. Y no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, esto es un paralelo, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, pero es un paralelo de la ley distributiva que nosotros seguimos en los números reales. Lo único que aquí, la operación conjugada, pues, ella tiene otra misión, ¿verdad? No es propiamente multiplicar por un número, ¿sí?
Bueno, esos me parece que fueron aspectos que no fueron cubiertos en la clase del video porque solo tenía unos 45 minutos y pues no me alcanzaba mucho el tiempo. ¿Puedo borrar esto de aquí? Ok. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Hasta qué parte puedo borrar? No, vale, perfecto. Ok, entonces hoy, pues, sí ya vamos a pasar al último tema ya de esta unidad, gracias a Dios. Esta fue la unidad 2, es una de las más largas que tiene el primer año. Fíjense bien, vamos a ver el contenido propiamente que vamos a desarrollar ahora. Contenido. Factorización en los números complejos. Factorización en los complejos. Factorización en los complejos. Ese es el contenido que nos corresponde desarrollar ahora. Solo le voy a echar más tinta al plumón porque de repente si no se ve, ya es un desastre la clase. Esto le gustaba verlos a usted, ¿verdad, Juan? Sí, qué raro a estos niños lo que les gusta ver, decir. Solo porque le echaba tinta. Ok. Bueno. Bueno, fíjese bien. Usted sabe, o usted ya en la unidad donde vimos factorización, pues ahí lo ideal era que cuando nosotros descomponíamos un polinomio, lo ideal era que ese polinomio su factorización estuviera en el conjunto de los números racionales. De hecho, cuando vimos división sintética, no sé si, creo que sí les expliqué, de que a veces el polinomio que me quedaba, sí, aquí me quedaba un polinomio a veces, x al cuadrado, más bx, más c, y pues por aquí estaba otra expresión de la forma x menos a. Eso cuando estábamos factorizando polinomios ya usando división sintética. Yo le explicaba en una de esas clases de que a veces este polinomio que queda acá se puede o no se puede factorizar en el conjunto de los racionales. Eso sucede pues cuando no tenemos esta herramienta que ahora conocemos que es el conjunto o el cuerpo de los números complejos. Ahora, este tipo de expresiones sí ya se pueden factorizar por completo porque ya sabemos cómo tratar con los números complejos. Cuando no teníamos las herramientas, pues era bastante complicado factorizarlo en ese conjunto, pero hoy sí ya tenemos esa herramienta. Entonces, fíjese bien, ese es como el preámbulo, ¿verdad? No me voy a entretener mucho en teoría, quizás hoy voy a entrar más a la parte práctica y pues vamos a colocar el siguiente problema. Fíjese bien, problema 1. Problema 1. Factorizar el polinomio, x al cuadrado más 12x más 40. Bueno, si no tuviéramos esta herramienta que hoy tenemos, que es saber cómo funciona el campo de los números complejos, muy posiblemente usted dijera, es un polinomio, es un trinomio. Entonces, muy posiblemente usted dijera, abro dos paréntesis. Coloco la raíz cuadrada del término cuadrático aquí y acá. Signo de este término es más. Y el signo que va acá sería el producto de más por más. Y eso es más.
¿Qué preguntas tendría que hacerse usted aquí? ¿Qué números multiplicados me dan 40 y sumados me dan 2? Si usted busca en el conjunto de los números racionales, y si se va un poquito más adentro de ese conjunto, es decir, en los enteros, usted no va a encontrar expresiones que cumplan estas condiciones. Por ejemplo, 10 por 4. 10 por 4 es 40, cumple esta condición de acá. Pero su suma no es 12. Si quiere, probemos otros enteros que tal vez puedan funcionar. ¿Qué otros números existen cuyo producto es 40? 8 y 5. 5 por 8 es 40. Y 5 y 8 cumplen que su suma es 12. No. Entonces, ese es un pequeño preámbulo para darme cuenta que este polinomio no se puede factorizar en los números racionales. Entonces, es ahí donde tengo que migrar al conjunto de los números. Pero digamos de que esta herramienta pues es bastante aleatoria, como que, o sea, puede darse o puede no darse. Necesito una herramienta más contundente. Fíjense bien. Voy a hacerme un poquito para acá. Cuando tenemos este tipo de expresiones hacen referencia a trinomios. Y nosotros estudiamos una herramienta que se llamaba discriminante y que en ese momento de las ecuaciones cuadráticas que me platicaba el discriminante. ¿Qué me decía a mí el discriminante con respecto a una ecuación cuadrada? Esto no es una ecuación, es un polinomio, pero sí es una expresión cuadrática. Entonces, el discriminante me va a dar información de esto, aunque no sea una ecuación. Entonces, fíjense bien. Cuando estábamos viendo ecuaciones cuadráticas, el discriminante me decía la siguiente información. Willy, o usted, estudiante del colegio Ruta. Si yo, o sea, el discriminante, te proporciono un número que es mayor que 0, quiere decir que las raíces de la ecuación están en los reales. Si el discriminante te da como resultado un número igual a 0, es decir, me da como resultado 0, quiere decir que solo tiene una solución. Pero si el discriminante es menor que 0, quiere decir que las soluciones están en el conjunto de los números complejos. Esa información la aportaba el discriminante. Aquí, fíjense bien, aquí, aunque esto, le repito, no es una ecuación, sino que es un polinomio, su discriminante me va a poder dar la siguiente información. Fíjense bien. Si este discriminante es mayor que 0, la factorización de este polinomio va a estar en el conjunto de los números reales, o los racionales con suerte. Si este discriminante es igual a 0, pues la verdad que con esto es muy poco probable que me dé 0. Pero no suele pasar. Siguiente, si el discriminante es menor que 0, quiere decir que la factorización de este polinomio, es decir, este trinomio, está en el conjunto de los números complejos. Entonces, ¿cuál es la relación que existe? Fíjense bien. Discriminante, cuando nosotros lo vimos, me hablaba de raíces. Y ahora discriminante me va a hablar de factorización. Y es que la factorización y las raíces de una ecuación están íntimamente ligadas. Ya en la práctica, fíjense bien, ya en la práctica, toda raíz de un polinomio es un factor del polinomio. Se puede, mejor dicho, se puede transformar en un factor. Entonces, veamos qué me dice el discriminante de esta expresión para saber en qué conjunto debo factorizar esto. Entonces, veamos, fíjense bien. Delta igual b cuadrado menos 4ac. Identifiquemos quiénes son los coeficientes. Fíjense bien. A igual a ¿cuánto? 1. Muy bien. B, 12. C, 40. Muy bien. Entonces veamos, aquí esto no es una ecuación cuadrática, veamos qué me va a decir su discriminante. Delta igual b cuadrado, es decir, 12 al cuadrado, menos 4a por c, que sería 1 por 40. 12 al cuadrado, pues eso es 144, ¿sí? 144 menos 4 por 1, 4, y 4 por 40 es 160. Entonces tengo 144 menos 160, eso si no me equivoco, menos 16. Por favor, que alguien me... ¿Sí? Menos 16. Aquí, fíjense bien, aquí esto me dice, William,
El discriminante de esta expresión es un número menor que 0, ¿sí? Porque me dio menos 16 es menor que 0. Entonces, aunque no estamos hablando de una ecuación, sí quiere decir que la factorización de este polinomio está en el conjunto de los números complejos. Y entonces, ¿cómo voy a hacerlo para factorizar? Porque hasta aquí lo mucho que me ha dicho es que lo vas a factorizar en los complejos, pero no me ha dicho cómo. Ya vamos a ver. Si gustan, copien esa pequeña parte, hagan las anotaciones contundentes en lo que preparo en la siguiente parte. Bien. Entonces, aquí podemos concluir que la factorización estará en el conjunto C. Está en el conjunto C. Para abreviar a los complejos, se utiliza una C con una línea vertical aquí. Y ahí yo ya entiendo, pues, que para factorizar este polinomio me tengo que ir al conjunto de los números complejos. Voy a hacer aquí esto. Bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer para factorizar? Le decía yo, hay una estrecha relación entre las soluciones de una ecuación polinómica y las raíces. Por ejemplo, fíjense bien. Por ejemplo, le voy a poner este pequeño polinomio. X al cuadrado más 5x más 6. Sí, creo que así es este polinomio. Igual a 0. Imagínense, pues ahí yo he planteado una pequeña ecuación cuadrada. X más y más. Número que multiplicado en vez de 6 y que sumado en vez de 5, 3 y 2. Usted sabe de que aquí tengo factores, ¿sí o no? Ahí yo tengo los factores o la forma factorizada de este polinomio. Pero los factores dan origen a las raíces de una ecuación. Raíces o soluciones de una ecuación. Entonces, fíjense bien, usted comúnmente lo que hace es que dice x más 3 igual a 0. Y de este lado, x más 2 igual a 0. Aquí dice x igual a menos 3 y x igual a menos 2. Esto como tal, aquí, fíjense bien, aquí ya son raíces del polinomio, ya son raíces o soluciones de la ecuación. Pero cuando estaban en esta forma son factores. La relación que hay entre los factores y las raíces de una ecuación polinomial es que las mismas raíces, o mejor dicho, los factores, dan origen a las raíces y viceversa. Las raíces dan origen a los factores. Entonces, lo que yo debo de hacer para factorizar este polinomio es asumir y hacer de cuenta y caso que estoy resolviendo una ecuación y cuando yo tenga las soluciones de esta ecuación, las puedo transformar en factores. Por ejemplo, ¿cómo transformaría esta expresión en un factor? Pues simple y sencillamente, este que aquí está como menos 3 lo tendría que pasar a acompañar a x y ya sería un factor, ¿sí? Entonces, el producto de esto con esto, pues me da origen a todo esto. Entonces, la estrategia es la siguiente. Voy a asumir y hacer de cuenta y caso que esta es una ecuación. Voy a averiguar cuáles son sus raíces y de las raíces me voy a pasar a los factores. En la práctica es más sencillo. Es todavía más sencillo de lo que le acabo de plantear. Entonces, entremos en dicha materia. Fíjense bien. ¿Cuál es la herramienta que conocemos para solucionar ecuaciones cuadráticas? Conste. Voy a asumir y hacer de cuenta y caso que esta es una ecuación cuadrática. No lo es, pero voy a hacer de cuenta y caso que lo es. ¿Cuál es la herramienta que conozco para solucionar ecuaciones cuadráticas? La fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática pues le dice más o menos algo así. ¿Sí? X igual a menos b más menos raíz cuadrada del discriminante. Recuerda que el discriminante es esto que está acá. ¿Sí? Todo sobre 2a. Entonces,
vamos a avanzar en esto a ver qué es lo que sucede. X igual a menos b. Menos b sería menos 12, ¿verdad? Menos 2. Menos 2. Más menos raíz cuadrada del discriminante. ¿Cuánto me dio a mí el discriminante? ¿Cuánto le dio a usted, mejor dicho? Menos 16. O sea que aquí raíz cuadrada de menos 16. Todo eso sobre el valor, sobre 2 multiplicado por el coeficiente A. 2 multiplicado por A es, pues, 2. ¿Sí? Ok. El problema aquí es que yo tengo la raíz cuadrada de un número negativo. Y las raíces cuadradas de negativos en lo real no existen, no existen. Las raíces cuales de números negativos existen o no existen en los reales. En los reales no, pero en los complejos, ahí sí. ¿Estamos de acuerdo con él? Ok. Entonces, fíjense bien, yo esa raíz cuadrada de menos 16, pues lastimosamente en los reales no lo voy a poder trabajar. Pero sí en los complejos. ¿Cómo? Haciendo la siguiente conversión. Fíjense bien, lo voy a colocar aquí. ¿Cómo transformo? Hola, dime. Exacto, a introducir. Voy a ver, fíjense bien. Raíz cuadrada de menos 16 es como que si yo tuviera la raíz cuadrada de 16 por menos 1. Y aquí, fíjense bien, le enseña lo que el profe William le enseñó en el primer periodo, mejor dicho, lo aplica. Raíz cuadrada de 16 y raíz cuadrada a menos 1. Raíz cuadrada de 16 es 4. Y nosotros definimos la semana pasada que para nosotros la raíz cuadrada de menos 1 era equivalente a I. Entonces, aquí tenemos. Quiere decir que la raíz cuadrada de menos 16 no existe en los reales, pero sí en los complejos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de menos 16? Es 4i. Se lo voy a colocar aquí como en un pequeño recordatorio por cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Habiendo acabado ese paso, sigamos trabajando aquí a ver qué pasa. X igual, menos 12, más menos, se pregunta, ¿voy a seguir trabajando con raíz cuadrada de menos 16? No, ahora voy a trabajar con 4i. 4i, ¿sí? Todo esto sobre 2. De aquí, fíjense bien, lo que debo de hacer es dividir cada parte por 2. Es decir, menos 12 entre 2, más menos 4i entre 2. Vamos a ver. Menos 12 entre 2, menos 6. Más menos 4i entre 2 es 2i. ¿Qué me quiere decir esto? William, si esto fuera una ecuación, tiene dos raíces. Las raíces, pues, son respectivamente menos 6 más 2i y menos 6 menos 2i. Pero como les dije, les hacía un paréntesis. No ando buscando las raíces, yo ando buscando los factores. Pero a partir de las raíces, yo puedo sacar factores. ¿Me ayudas un cachito, Gabriel? ¿Crees que podemos mover esto para que les dé visibilidad a los ojos? Si quieres, allá y lo movemos un poco mejor. ¿Hola? Sí, es por la. Pregunta, ¿no han perdido visibilidad ahí, cipotes que están al otro lado? ¿Estamos bien ahí? 9. Sí, ¿no han perdido visibilidad ahí? Hola, hola. Bueno, no me responden nada, así que voy a continuar. Entonces, como le decía yo hace un momento, me interesa pasarme de las raíces de la ecuación a los factores. Aquí, miren, aquí. Esto me va a llevar hacia los factores. Ojo, estas serían las raíces si esto fuera una ecuación cuadrática. Pero ya explicamos que la relación que hay entre los factores y las raíces de una ecuación es, pues, que los mismos factores me llevan a las raíces. Entonces, de aquí yo tengo dos posibilidades. ¿Cuál es la primera posibilidad? Fíjense bien, la primera posibilidad es que una de las raíces sea
menos 6 más 2i. ¿Estamos bien? ¿Cuál es la otra posibilidad? Muy bien, excelente. Menos 6 menos 2i. Pero como yo no necesito raíces, yo necesito factores. Entonces, ¿cómo voy a hacer para mudarme o para irme a los factores? Fácil. Todo esto debo de moverlo al otro lado. Es decir, aquí al revés de despejar x. Aquí voy a hacer que todo ello se vaya con la x. ¿Sí? Entonces, veamos. Vamos a ver cómo tendríamos acá. X más 6 menos 2i. Y esto igual a 0. Y en el otro, x más 6 más 2i. Estas expresiones como tal en los reales no existen. Esto es válido en los complejos. Y entonces, profesor William, ahí ya tiene los factores. ¿Cómo vamos a terminar de rematar esto que está acá? Bueno, fíjense bien aquí. Habrá que enunciar una pequeña conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es el polinomio x al cuadrado más 12x más 40 se puede escribir como el producto de dos factores. ¿Cuáles son esos dos factores? El primero es x más 6 menos 2i. Y el otro factor es x más 6 más 2i. ¿Listo? El producto de estos dos sí me lleva a esto que está acá. ¿Son estos números reales? No, no son números reales, son números complejos. Es decir, que esto, las soluciones, si esto fuera una ecuación, no está en los números reales. Y como lo repito, la relación que hay entre una raíz y un factor es que los mismos factores dan origen a las raíces. ¿Sí? Por eso es que se vale aplicar esto. ¿Alguna duda en cuanto al primer ejemplo? ¿Ninguno? ¿Oscar? ¿María Fernanda? No. ¿Cuál es su nombre? Cristian. ¿Y el tuyo? Ah, César. ¿Gabriel? ¿Alguna duda? Ninguno. Ok. Entonces, aquí le voy a notar, fíjense bien, aquí le voy a poner aquí, pasando a factores. Y para que usted tenga cuenta. Pasando a factores. Porque aquí eran raíces, ¿verdad? Entonces, de aquí, cuando los igualé a 0, o cuando los dejé igual a 0, pues ya ahí ya los pasé a factores. Ok. ¿Puedo borrar esta parte de acá? ¿Sí? Ok. Entonces voy a borrar esa parte de ahí para abordar el siguiente ejemplo. Hola. ¿Cómo? Pero es casualidad que los dos se apoyen el 12 o... Están íntimamente relacionados. No es pura casualidad. Sí se da, sí se da bastante que, bueno, cada vez que yo he abordado un ejercicio, siempre se va dando. Así que no es pura casualidad. Vamos a ver. Ejemplo 2. Vamos a factorizar 5x al cuadrado más 8x más 5. Me vas a ayudar en este caso tú, Ángel, por favor, porque, o sea, ni modo, ¿verdad? Hay que estar moviendo de un lado para otro esta cuestión. Si gustas, me ayudas solo a mover la mesa.
Ahí está. Ahí ya van a poder ver ellos. Muy bien. Entonces, vamos con un segundo ejemplo. Quiero anticiparle que ya cuando tenemos el término cuadrático afectado por un número diferente de 1, hay que hacer unos cuantos arreglos. Lo vamos a tratar de la forma más sencilla que se pueda, y en un determinado momento usted me va a ver hacer alguna pequeña modificación al ejercicio, pero esa modificación se hace cada que aquí tengo un número diferente de 1, ¿sí? Entonces procedo de la siguiente forma. Lógicamente, pues todos los ejemplos que les estoy poniendo ahorita están encaminados a que esto solo se va a poder factorizar en los complejos. Ya en la práctica usted no sabe si es en los complejos o si es en los reales. Entonces, ¿cuál es la mejor herramienta que tenemos ahorita para saber si un polinomio de grado 2 es factorizable en los complejos o no? El discriminante. Entonces, vamos a evaluar el discriminante. Se lo voy a colocar aquí, evaluando el discriminante. Pregunta, ¿es esta una ecuación cuadrática? ¿Será? Ah, muy bien. Excelente, María Fernanda. Discriminante. Excelente, María Fernanda. Esto no es una ecuación cuadrática, pero su discriminante me va a aportar la información de que si se puede o no factorizar en los reales o en los complejos. Entonces veamos qué me dice el discriminante. Delta igual b cuadrado menos 4ac. Vamos a ver. Delta igual. No voy a hacer el reconocimiento de los coeficientes porque voy a confiar en que lo saben hacer. Entonces, b cuadrado sería 8 al cuadrado menos 4a, que es 5, por c, que es 5. ¿Sí? Entonces, igual, 8 al cuadrado, pues eso es 64. 5 por 5, 25, y por 4 es 100. No sé si me le va dando así, usted me corrobora. 64 menos 100, eso es menos 36. ¿Estamos bien? Les dio 36 el discriminante. ¿Alguna duda los que están ahí desde casa? ¿Alguna duda los que están ahí desde casa? ¿Ninguno? No, profe. Vamos bien, va, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que cuál es la información que me está arrojando el discriminante con respecto a este polinomio? Vamos a ver, fíjense bien, la información que me dice es, William, o usted en este caso, María Fernanda, yo no me voy a poder factorizar en los reales. Si en dado caso mi factorización existe, va a existir en el conjunto de los números complejos. ¿Por qué? Porque el discriminante es un número menor que 0. Si ese número es menor que 0, cuando estábamos hablando de una ecuación cuadrática, ahí me decía, mis raíces van a estar en los complejos. Ahora no estamos hablando de una ecuación, sino que estamos hablando de un polinomio. Entonces me dice, mi factorización va a estar en los complejos. Ahora sí, vamos a ver. Si la factorización va a estar en los complejos, yo le decía mención que de las raíces de un polinomio y los factores hay una íntima relación. Entonces voy a asumir que esto es una ecuación. Es decir, lo voy a asumir nada más un momentito para encontrar sus raíces. Y de raíces, pasarme a los factores. ¿Cómo lo hago eso? Con la fórmula general. Vamos a ver. X igual a menos b. X igual a menos b. Vamos a ver cuánto sería. Menos 8, ¿verdad? Menos 8. ¿Saben por qué menos 8? ¿Sí? Bueno, el coeficiente aquí es positivo, ¿verdad? Pero este menos es menos de fórmula, entonces sería menos 8, ¿verdad? Más menos raíz cuadrada del discriminante. ¿Cuánto es la raíz cuadrada del discriminante? Sería raíz cuadrada de menos 36. Todo esto sobre 2 veces A. 2A. 2A sería 2 por 5, ¿verdad? 2 por 5. Ok. Vamos a ver. Oscar,
Ok, sí, ¿verdad? Ayúdame a una cuestión. Esta expresión de acá, ¿tiene sentido en los reales? Raíz cuadrada de menos 36. No lo tiene, ¿verdad? Entonces, para que tenga sentido, me tengo que migrar a otro conjunto. ¿Cuál? ¿A cuál conjunto esto sí tiene sentido? En los complejos, ahí sí. En general, raíces cuadradas, raíces pares de números negativos no existen. Es decir, raíz cuadrada de raíz cuarta de menos 2 no existe, porque el índice es par. Los índices y todo eso lo vieron el año pasado cuando estudiaron las raíces. Entonces, en general, si aquí fuera raíz cuarta de menos 36, tampoco tuviera sentido, porque dada que la raíz par, pues esto se indefine. Cuando la raíz es impar, ahí sí tiene sentido. Entonces, vamos a ver, hagamos ese pequeño paréntesis. ¿Cómo me voy a migrar? ¿Cómo voy a migrar este raíz de menos 36 a los complejos? Lo voy a anotar aquí. Raíz cuadrada de menos 36, eso es igual. Fíjense bien, así como me dijo Marisa, 36 por menos 1. Y de aquí, raíz cuadrada de 36, 6. Raíz cuadrada de menos 1, y, ¿verdad? Y. Hola, buenos días. Sí. Entonces, aquí, fíjense bien, se lo hago aquí, se lo marco aquí, que ya me cambié este raíz de menos 36, lo cambié por 6. Es decir, ahí digo, estoy migrando a los complejos. Vamos a ver, sigamos. X igual. Menos 1 por 8. Eso es menos 8. Más menos, raíz cuadrada de menos 36, ya no lo voy a trabajar así, ¿verdad? Ahora va a ser 6i. Más menos 6i. Todo sobre 2 por 5, que es 10. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, ahora voy a dividir cada una de estas partes por 10. Vamos a ver qué resulta. X igual a menos 8 sobre 10 más menos 6 sobre 10 y. Aquí yo no puedo dividir. Dividir no puedo, pero sí puedo simplificar, ¿verdad? Sí puedo simplificar. Fíjense bien. Ahí va, ya es más adelantito eso que les comentaba, pero tiene un porqué. Ahí, de hecho, ayer me puse a investigarlo y pues, ya les Otra. Sí. Bueno, entonces tenemos menos 8 entre 10. Simplifiquemos. Mitad de 8, 4. Muy bien. Mitad de 10, 5. Entonces aquí tengo, fíjense bien, 4 quintos. ¿Puedo seguir simplificando ese 4 quintos? No, porque 4 y 5 ya son coprimos. ¿Sí? Coprimos. Más menos 6 entre 10. Vamos a ver si lo puedo simplificar. Mitad de 6, 3. Mitad de 10, 5. ¿Puedo seguir simplificando? No, ¿verdad? No puedo, porque 3 y 5 ya son coprimos. Ya no tienen más en común. Entonces me queda más o menos 3 quintos de i. 3 quintos de i. Ah, tiene toda la razón, Gabriel. Aquí va un signo menos. Aquí se lo voy a borrar. Tiene toda la razón. Yo, como los signos son mudos, no me hablaron, no me dijeron que se te olvidó. Ok, entonces, yo tengo aquí raíces, o yo tengo raíces. Debo pasarlos a factores. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso de pasar a factores? Dale. Dale. Vale, ok. Fíjate bien. Pasando a factores. Se lo voy a colocar aquí. Pasando a factores. Pasando a factores.
Lo que debo de hacer antes de pasarme a factores es lo siguiente. ¿Cuál sería la primera raíz de esta ecuación? Fíjense bien, la primera sería x igual a menos 4 quintos más 3 quintos de y. Esa sería la primera raíz. ¿Cuál sería la otra, María Fernanda? Menos 4 quintos menos 3 quintos de y. Perfecto. Entonces, ahí tengo raíces. ¿Cómo me voy a migrar a los factores? Todo esto que está acá, debo de pasarlo a que acompañe a x. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver. Este menos 4 quintos debo de moverlo al otro lado. Entonces sería x más 4 quintos. Y este más 3 quintos de y en el otro lado sería menos 3 quintos de y eso igual a 0. Aquí sí ya puedo hablar de un factor. ¿Sí? Vamos a ver, movamos el otro en forma de factor. X igual, no, perdón. Aquí ya estoy hablando de factores. A ver. X más, perfecto, más 3 quintos de y, todo eso igual a 0. Ya casi viene la parte en la que les comentaba que hay un pequeño artificio que tenemos que ocupar para llevar a cabo esta factorización. Bueno, aquí en teoría, y por eso le voy a poner por tanto, pudiera concluir a este momento que 5x al cuadrado más 8x más 5 más 8x más 5 se puede escribir como el producto de este factor por todo este factor. Voy a ponerlo por aquí. X más 4 quintos menos 3 quintos de y por el otro factor que es x más 4 quintos más 3 quintos de y. Voy a ver si se ve ahí en la pizarra. No, ya no se ve el factor. Vamos a moverlo un poquito entonces. Yo creería que ahí sí. Sí, en efecto, ya ahí ya se ve. Ok. En teoría, estos son los factores. Pero hay un pequeño problema. Y era ahí donde yo le comentaba que necesitamos hacer uso de algo más. Se supone que si yo multiplico esta expresión por esta otra expresión, voy a tener que llegar a este 5x al cuadrado más 8x más 5. La verdad es que es mentira. Allí hace falta algo. Fíjense bien. Para lograr este 5x al cuadrado, si usted se da cuenta, por el único lugar en el que yo llegaría a un x al cuadrado sería multiplicando primero este de acá por este de aquí. Si usted se da cuenta, aquí hay x por x, solo me va a llevar a x al cuadrado. Y yo necesito llegar a 5x al cuadrado. Exacto. Entonces, para lograr esto, fíjense bien, si usted se da cuenta, si usted va multiplicando aquí, le van a dar números racionales, es decir, con una fracción. Y aquí este polinomio en ningún momento tiene una fracción, ¿sí o no? Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar por fíjense bien, multiplicar aquí en este paso, por este numerito que me quedó acá, ¿sí? Por este 5. Si nunca sale diferente, siempre sale el mismo numerito. Entonces, ¿cuál es el que está aquí? Está 5, 5, 5 y 5. Entonces, desde un inicio, fíjense bien, aquí en el arreglo final que le decía. Vamos a dejar aquí marcado, o mejor dicho, lo vamos a dejar indicado, que para que este polinomio resulte todo con coeficientes enteros, vamos a multiplicar por 5. Y ahora sí, al haber colocado esto, si ustedes se fijan, ya todo se va a hacer entero así como aquí. 5 multiplicado por x, 5x. 5 multiplicado por 4 quintos, solo le va a dar 4. Y 5 multiplicado por menos 3 quintos de y, solo me le va a dar 3. Ya con este es entero, ya este otro, al hacer la multiplicación, sí ya va a ir resultando el tema.
¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se hace eso? Fíjense que yo ayer, pues me estuve entretenido un par de horas leyendo del por qué se hacía eso. Ya le voy a explicar. Con respecto a lo que decía Gabriel, observa lo siguiente, Gabriel. 4, 4, 8. Y en el otro era 6, 6, y aquí teníamos coeficiente 2. El motivo por el cual sale que tenemos que multiplicar ese 5 es el siguiente. Sea un truquito, un pequeño truquito algebraico. Fíjense bien en esta expresión. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Le voy a poner aquí, ojo, solo para aclarar eso. Ojo, fíjense bien. 5x al cuadrado, 5x al cuadrado más 8x más 5. Puedo intentar factorizar antes de hacer todo este procedimiento. Es decir, sacando este 5 como factor común de todo esto. ¿Cómo me quedaría? Si usted se da cuenta, el profe está loco, va a decir, este 8 no es múltiplo de 5. ¿Cómo vamos a hacer ahí? Bien. Pues ya un poquito, haciendo un poquito más agrupado. Si usted saca este 5 como factor común, lo vamos a poner aquí adelante. Y entre paréntesis, ¿qué tendría que ir? Tendría que ir este x al cuadrado, ¿verdad? Este x al cuadrado, muy bien. El problema es con este 8, porque este 8 no es múltiplo de 5. Entonces, ¿cómo hacemos? Fácil, fíjense bien. Colóquenle siempre el 8, pero dividan por 5. ¿Por qué? Porque al hacer esto, si usted se da cuenta, 5 por x al cuadrado, 5x al cuadrado, que justamente es 5 multiplicado por 8 quintos, se va el 5 de la parte de arriba con el 5 de la parte de abajo y solo me queda este 8. Y acá, más 1. Si usted después trabaja en la factorización única y exclusivamente de esto que está acá entre paréntesis, usted va a llegar a este de acá y a este de acá. Entonces, el motivo por el cual yo siempre debo dejar indicada la multiplicación por 5 es porque implícitamente cuando yo hago todo este proceso, lo que estoy haciendo es sacando este 5 como factor común. Ese es el motivo por el cual cada que aquí haya un número diferente de 1, por ejemplo 6, 7, 8, 9, cualquiera que a usted se le ocurra, siempre debo dejar indicada la multiplicación por este denominador, ¿sí? Por este que me sale aquí. Repito, si usted sacase el factor común de acá y dijera solo factorizar esto, esta factorización lo llevaría justamente a esto de acá y a esto de acá. Pero al multiplicar todo esto, fíjense bien, este polinomio para nada es igual con este otro. Pero al multiplicar por 5 este último de acá, ahí sí son iguales. Y por ello es que debo de dejar multiplicado por ese número en los factores. ¿Quedó claro con esa observación? Último ejemplo, ya de ahí ustedes trabajan en el libro. Este ejemplo sí lleva un poquito más de trabajo. ¿Puedo borrar esta parte de acá, niños que están ahí en la casa? ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿De seguro? Ya se puede, no sé, de verdad, la situación. X al cubo menos 6x al cuadrado. Ejemplo 3 y último ejemplo. X al cubo menos 6x al cuadrado menos 6x al cuadrado. Vamos a ver qué más.
más 15x menos 14. Más 15x menos 14. Ok, vamos a factorizar ese polinomio. Voy a mover de nuevo esto. Ni modo, pues. Vaya. Ahí está. Ahí, yo creo que ahí se ve bien. Vamos a ver ahí. Sí, ahí todavía guarda. Bien, vamos a realizar un pequeño análisis con respecto a ese ejemplo que voy a dar. Y el análisis consiste en lo siguiente. Ese es un polinomio cúbico, ¿sí? ¿Por qué es cúbico? Porque la variable x, el mayor exponente, es de grado 3. Entonces aquí yo no puedo aplicar fórmula cuadrática. ¿Por qué? La cuadrática solo responde cuando hay polinomios de grado 2. Cuando hay polinomios de grado 3, la cuadrática, nene, no me va a responder, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer ante esa situación? Usted pues tuvo un profesor hace poco que le dio unas cuantas estrategias. Les decía que para factorizar estos polinomios, usted tenía que hacer una combinación del teorema del factor y el teorema del residuo. ¿En qué consistía el teorema del factor? ¿Qué le decía a usted? Bueno, va a tomar el término independiente de este polinomio, que es ¿quién? ¿Quién es el término independiente? Muy bien, término independiente. Término independiente es menos 14, o 14, ¿verdad? Y de él vamos a sacar todos los divisores. ¿Cuáles son los divisores de menos 14? O de 14, si lo quiere ver así. Bueno, fíjense bien. Comencemos ordenaditos. Ordenado. 1 divide tanto a 14 como a menos 14. Recuerden que si el positivo divide, también divide el negativo. ¿Qué otro, Gabriel? Tú lo habías dicho. Más menos 2. Ajá. Más menos 7. Más menos 14. Entonces el profesor le dijo, bueno, saque todos los divisores del término independiente. Y lo que tiene que ir haciendo en este momento es haciendo ensayo y error. Es decir, alguno de estos, ¿cuántos números hay aquí? ¿Será que hay 1, 2, 3, hay 4 o cuántas posibilidades tengo? Tengo 8 posibilidades, ¿sí? Porque si uno positivo es una posibilidad, menos 1 también es otra posibilidad. Entonces yo aquí tengo 8 posibilidades. Si estos son posibles candidatos que pueden hacer 0 a este polinomio. Pero y no que estamos factorizando en los complejos, pues. Verán, la cuestión es la siguiente. Una ecuación polinómica, recuerde que si esto yo lo tuviera igualado a 0, es decir, una situación ideal, si esto lo tuviera igualado a 0, esto fuera una ecuación polinómica. Y fíjense bien, el teorema fundamental del álgebra, porque es un teorema fundamental del álgebra, me dice de que una ecuación polinómica tiene exactamente n raíces, donde n es el exponente de la variable con el mayor exponente. Es decir, que esta ecuación, por ser de grado cúbica, tendría que tener 3 soluciones en los reales. Una ecuación cuadrática, ¿por qué tiene 2 soluciones? Porque el exponente de su variable, de la variable, es 2. Y una ecuación de grado, por ejemplo, una ecuación de grado 4, una que contenga x a la cuarta, en sí debería de tener 4 soluciones. Entonces, como ya vimos cuál es la relación que hay entre las soluciones y las raíces, es que las mismas, los factores y las raíces, es que los factores me llevan a las soluciones. Entonces, fíjense bien, en la realidad, y ya en una situación ya conociendo todos los teoremas, estas 3 raíces que en teoría debería de tener esta ecuación polinómica, no todas son reales. Algunas son reales y hay otras que son imaginarias. Es decir, que en esta solución, las soluciones de esta ecuación pueden ser una real, 2 imaginarias, o una imaginaria. No, la verdad es que las imaginarias son las soluciones complejas, vienen de par en par.
Entonces, esta como mínimo debe de tener por lo menos una real, ¿sí? Debe de tener por lo menos una solución real. Y como las soluciones y los factores están íntimamente vinculados, quiere decir que un factor de esto, o mejor dicho, una solución de esta ecuación es un factor. Y ellos son los posibles números que hacen 0 a este polinomio. Y entonces, alguno de ellos debe ser una de las soluciones de o un factor de este polinomio. Entonces, veamos aquí. ¿Qué pasa en este polinomio si x es igual a 1? ¿Qué pasa en este polinomio si x es igual a 1? Ayúdenme usted. ¿Qué tendría que pasar? Bueno, si x es igual a 1, sería 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado más 15 por 1 menos 14. Por favor, verifiquen si esto les da C. Por favor, ayúdenme ahí verificando si esto les da C. Si x es igual a 1. Es un posible candidato, la verdad que no sabemos, ¿sí? Es un posible candidato. Nosotros vamos a ver si me hace llegar a 0. Ayúdenme ahí. Vamos a ver. 1 al cubo es 1. Menos 1 al cuadrado es 1 por 6. 6 más 15. 4 menos 14. ¿Cuánto me le da? Menos 4. Pregunta, ¿es esto 0? No, ¿verdad? No me hace 0. Entonces, x igual a menos 1 no va a ser un factor de esto de acá. ¿Qué pasa? Piense bien, ¿qué pasa? No voy a hacerlo vacilar mucho. ¿Qué pasa cuando x es igual a 2? Verifiquen qué pasa cuando x es igual a 2. ¿En qué se transformaría esto? 2 al cubo, ajá, menos 6 por 2 al cuadrado, más 15 por 2, menos 14. Yo creería que ahí sí se va a hacer 0 el polinomio. ¿Cuánto te digo? Ok, vamos a ver. 2 al cubo es 8, ¿verdad? 8. Menos 2 al cuadrado es 4 y 4 por 6, 24. 15 por 2 es 30, menos 14. 8 menos 24 más 30 menos 14. Solo hagamos esta cuentecita. 8 menos 24 más 30 menos 14. Ahí sí se hizo 0. Fíjense bien. Que esto se haya hecho 0 es lo más maravilloso que puede pasar. Porque, fíjense bien, quiere decir que cuando x es igual a 2, todo el polinomio le vamos a poner p de x se hace 0. Esto quiere decir que, permítame, esto quiere decir que esto yo no puedo transformar a factor. Si esto es una solución de esta ecuación polinomial, esto puede convertirse en un factor. ¿Cómo se convierte en factor? Pasando este 2, al otro lado. ¿Sí? Entonces, sería que x más 2 es igual a 0. Ya encontré un factor. ¿Cómo voy a hacer para seguir multiplicando esto? Ah, sí, es cierto. Gracias, María Fernanda. Gracias por tu observación. Entonces, x menos 2 es un factor de este polinomio. Con usted ya habíamos hecho este procedimiento. Quiere decir que este polinomio, ojo, yo este p de x yo se lo he puesto, no me lo decía, ¿sí? Yo se lo he puesto para abreviar todo esto. Quiere decir que p de x, es decir, p de x, se puede escribir como el producto de x menos 2, por otro polinomio que le voy a llamar q de x, que no lo conozco, ¿sí? ¿Cómo hago para averiguar q de x? ¿Cómo hago para averiguar quién es q de x? Este de acá. Utilizo división sintética, ¿sí? Vamos a ver, usando división sintética. Usando división sintética. Sintética.
Ok. ¿Para qué voy a usar división sintética? Porque voy a ir degradando cada vez más este polinomio. Y al degradarlo, pues voy a llevar a un polinomio de grado 2. A ese polinomio de grado 2, a ese sí le voy a poder aplicar fórmula general. Estos sí ya son un poquito más largos, estos que ya contienen X. A medida el grado de este va incrementando, el procedimiento se va haciendo más y más largo. Por eso es que a lo sumo llegamos. Bien. Exacto. Bien, entonces, en división sintética, este coeficiente 1 va aquí, ¿verdad? Siguiente, este coeficiente menos 6 va aquí. Siguiente, este más 15 va aquí. Y por último, este menos 14 va en esta parte de acá. ¿Cuál es el valor que debo colocar acá? Es este x igual a 2. Entonces, lo voy a marcar en color negro. Lo voy a marcar aquí en color negro, este 2. Paso 1 de la división sintética. Bajo este coeficiente, ¿verdad? Bajo este coeficiente. Aquí. Y comienzo, ¿verdad? Comienzo el proceso. 1 multiplicado por 2, eso es 2, ¿verdad? ¿Dónde registro ese resultado? Aquí, muy bien. Menos 6 más 2. Menos 4. ¿Dónde? Aquí, ¿verdad? Menos 4. Ese menos 4. Siguiente. Menos 4 por 2, menos 8. Lo registro acá. 15 menos 8. 7. Perfecto. Siguiente. 7 multiplicado por 2. 14 positivo. Entonces, 14 menos 14, 0. Recuerden, este procedimiento lo hicimos para ver quién era este polinomio Q de X, ¿sí? Q de X, y aquí yo puedo concluir, que Q de X es el polinomio ¿quién? Ayúdame, María Fernanda, por favor. ¿Quién sería el polinomio Q de X que tiene estos coeficientes? X al, muy bien. Menos, será menos 4. Menos 4x. Recuerden que estos son coeficientes, ¿verdad? Entonces sería menos 4x más 7. Perfecto. Entonces, hemos avanzado de la siguiente forma. Fíjense lo que hemos descubierto ahorita. Vamos a ver. Ahí está. Lo que hemos descubierto es que todo este gran polinomio que me habían dado, que es x al cubo menos 6x al cuadrado más 15x menos 14 se puede escribir, fíjense bien, se puede escribir, lo voy a poner acá, se puede escribir, quizá voy a trazar esta línea para que no se me confunda con ningún procedimiento que haya hecho antes. Quiere decir que ese polinomio se puede escribir como producto de x menos 2 por otro polinomio que en un principio lo habíamos llamado Q de X, pero a través de división sintética descubrimos que ese otro Q de X es el polinomio x al cuadrado menos 4x más 7. Ahora la pregunta es, ¿y este último factor de acá se puede seguir factorizando? ¿Sí o no? Es posible. De hecho, hoy sí podemos factorizarlo tanto en el conjunto de los reales como en el conjunto de los números complejos. Entonces, apliquemos lo que ya sabíamos de los dos ejemplos anteriores a este factor de acá. O a este ya no. A este factor de acá. Fíjense bien. Lo voy a poner aquí. Factorizando. ¿A quién? A x al cuadrado menos 4x más 7. ¿Cómo hago para factorizar eso? Primero, tengo que ver qué me dice su discriminante, ¿verdad? Ok, entonces veamos. Delta igual menos 4 al
cuadrado menos 4 a por c. Voy a ir haciendo bastante resumiditos los pasos. Bueno, tendríamos delta igual menos 4 al cuadrado, eso es 16. 4 por 1, 4 y 4 por 7, 28. Entonces tengo 16 menos 28. 16 menos 28, ayúdenme. ¿Cuánto sería? 16 menos 28. Menos 2. Vamos bien. ¿Qué me está diciendo eso? Que la factorización de esta expresión de acá la voy a encontrar en los números completos. ¿Cómo hago entonces? Bueno, voy a hacer de cuanticazo que esta es una ecuación. Un momentito nada más, ¿verdad? Voy a hacer de cuanticazo que es una ecuación y voy a usar fórmula general. Fíjense bien, aquí le voy a poner fórmula general. Fórmula general. Fórmula cuadrada. O chicharronera, también le llaman así a algunos matemáticos. Fíjense bien, x es igual a menos b, que sería menos 4, menos 4. Entonces estaríamos hablando de un 4. Más menos raíz cuadrada del discriminante. O sea, raíz cuadrada, aquí le voy a poner chiquitito, ¿sabes? Raíz cuadrada de menos 2. Menos 2. Todo dividido entre aquí. Todo esto dividido entre 2a, que sería 2 por este 1 de acá, ¿verdad? 2. Ok. Avance de aquí usted solito, por favor. Avance de aquí usted solito. Yo sé que a partir de ese punto sí ya sabe qué hacer. Lo mismo los chicos que están en casa. Avancemos de este punto ustedes solitos a ver cómo llegamos a los factores. Y le paso supervisando por ahí. Queda 2 raíz de 3. Y ¿cómo? Ok. ¿Está bien? ¿Cómo? Sí, te puedes hacer. Sí. Si no, pues el mismo video, ese video va a ser, voy a subir. Lo que sí no te garantizo es que como aquí se hace un reflejo, entonces no te garantizo que puedan ver bien a distinguir los números a cabalidad. ¿Sí? Me imagino que más o menos va por este. X igual a 4 más menos 2 raíz de 3, me parece. 2 raíz de 3 y. Quiero ver, 2 al cuadrado. Sí, ahí quedaría. Todo sobre 2. Todo esto sobre 2. Ya reduciendo, ya dividiendo entre 2 todo, me queda x igual 4 entre 2 a 2, más menos, ya vuelvo, raíz de 3 por y. ¿Así les queda al final? ¿Cómo vamos ahí, Gabriel? ¿Está bien? Perfecto. Ya ahí tenemos las raíces, ¿verdad? Ya solo tendrías que pasar a factores. ¿Ok? Entonces, a partir de este punto de acá, pasémonos a factores. Bueno, lo primero sería plantear, ¿verdad? ¿Cuáles serían las soluciones? Entonces tengo x igual. Hola. Es que como me quedó menos 4, ¿verdad? Menos, y entre paréntesis, menos 4. ¿Ya? Ok. Entonces, de aquí, pues, habían dos posibilidades, ¿verdad? La primera es
que la primera solución sea 2 más raíz de 3i. 2 más raíz de 3 por i. Y la otra posible solución, bueno, quizás hoy la voy a trabajar por separado. Vamos a ver. X, la otra posible solución es 2 menos raíz de 3 por i. Pasemos cada una de ellas a factores. Vamos a ver, pasando a factores. ¿Cómo quedaría aquí? Aquí sería, x menos 2 menos raíz de 3 por i, y eso igual a 0. Y en este otro, ¿cómo sería? X menos 2 más raíz de 3 por i. Igual a 0. Gracias, María. Y al final, pues la última conclusión. Fíjense bien. Conclusión. No, me ponen una de estas en un examen, yo me tiro casi 45 minutos en eso. Menos mal que el profe les va a poner 3. Bueno, quiere decir que el polinomio x al cubo menos 6x al cuadrado más 15x menos 14 se puede escribir como el producto de, el primero sería x menos 2, ¿sí? El primero sería x menos 2. ¿Cuáles serían los otros factores? El otro factor sería x menos 2 menos raíz de 3 por i. ¿Cuál sería el otro factor? El otro sería x menos 2 más raíz de 3 por i. Si usted se da cuenta, si usted es curioso, fíjense bien. Fíjense bien. Aquí este número es 2 más raíz de 3i. Y este número es 2 menos raíz de 3i. Quiere decir que las soluciones vienen en forma conjugada. ¿Sí? Quiere decir que las soluciones vienen en forma conjugada. Si ya sabemos que una ecuación cuadrática tiene soluciones en los complejos, puedo estar 100% seguro que esas soluciones van a ser soluciones conjugadas. Fíjense aquí. La primera solución es 2 más raíz de 3i y la otra es 2 menos raíz de 3i. Este de acá, fíjense bien, este es el conjugado de esto y viceversa. Esto es el conjugado de esto. O sea que las soluciones, cuando son complejas, vienen de 2 en 2. Si usted encontró que hay soluciones complejas, téngalo por seguro que son 2. Por eso les decía que aquí como mínimo hay una solución real. ¿Cuál es la única solución o la única solución real que tendría esta ecuación si fuera una ecuación cuadrática? La única sería x igual a 2. La única solución real. Las otras dos son complejas. Y existe algún caso en el cual den 3 soluciones reales. Sí hay, pero siempre van variando. O sea, si tengo, se degrada a un polinomio de grado 2 y ese polinomio de grado 2 solo es factorizable en los complejos, solo ahí ya tengo de seguro 2 soluciones complejas. Y como ya vimos, las soluciones siempre vienen conjugadas, ¿verdad? Y las otras pues tendrían que ser rectas. Ok, voy a pausar la grabación. Voy a pausar la grabación aquí y vamos a trabajar en unas cuantas páginas del libro de texto.